Buenos días, miembros del comité. Siendo las 10 horas con 16 minutos del día 30 de abril del 2025, damos inicio a la segunda sesión ordinaria del Comité de Transparencia de la CES. Y en cumplimiento de los artículos 53 y 54 y demás aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de California, se les informa que esta sesión será transmitida en tiempo real. Secretario, tenga bien llevar el pase lista y declaración de quórum legal. Buenos días a todos. Con su venia, presidente, procedo a realizar el pase de lista, haciendo constar que la misma, previo a este acto, ya había sido pasada a firma por los presentes, haciendo constar la presencia del licenciado Carlos Alfredo Vargas Gutiérrez, titular de la Unidad de Transparencia y presidente de este Comité de Transparencia, la contadora pública Ana Leticia Cermeño Vázquez, en representación del ingeniero Carlos Alberto Machado Parra, coordinador ejecutivo de la Unidad de Planeación, en su carácter de vocal, la licenciada Marisol Lagarda Ramos, en representación del contador público Marco Antonio Barraza Diarte, titular de la Subdirección Comercial y vocal del Comité de Transparencia, el licenciado Luis Mundo Quintero, del Departamento de Bienes y Servicios, en su carácter de invitado a esta sesión, y su servidor José Eduardo Urquídez García, jefe de Bienes y Servicios de esta comisión y secretario técnico del Comité de Transparencia, con lo cual se acredita la existencia de quórum legal para sesionar, presidente. Gracias. En virtud de dicho quórum, secretario, para el desarrollo de la presentación le pido haga lectura del orden del día. El orden del día propuesto para esta sesión es el punto número 1, consistente en la lista de asistencia y declaración del quórum legal. El punto número 2, lectura del orden del día y aprobación o modificación en su caso. El punto número 3, presentación y en su caso aprobación del informe trimestral de transparencia relativo a las solicitudes de información pública y datos personales recibidas por este sujeto obligado correspondiente al primer trimestre del año 2025, de enero a marzo. La cuarta es la lectura de los acuerdos tomados en la sesión y el punto número 5 es la clausura de la sesión. ¿Existe alguna propuesta para llevar a cabo alguna modificación al orden del día antes propuesto? En ese preciso momento me permito solicitar a ustedes, miembros del comité presente, se ha adicionado como punto número 4 al orden del día la presentación, discusión y en su caso confirmación, modificación o revocación relativa a la solicitud de ampliación de plazo solicitada por el jefe de Recursos Humanos mediante el oficio A2025-19888, a efecto de dar contestación a la solicitud de acceso a la información pública mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, con el número de folio 02-11-64-025-000056. Por lo anterior solicito, secretario, someta a votación la modificación del orden del día antes propuesto. Somete a votación por los miembros del comité el orden del día propuesto con la adición presentada por el presidente, solicitándoles emitir el sentido de su voto, ya sea a favor o en contra. A favor. A favor. Se aprueba por unanimidad, presidente. Secretario, continúe con el orden del día. Es el punto número 3, que consiste en la presentación y, en su caso, aprobación del informe trimestral de transparencia relativo a las solicitudes de información pública y datos personales recibidas por este sujeto obligado correspondiente al primer trimestre de 2025, es decir, del mes de enero a marzo. Gracias. Por lo que hace el referido punto relativo al informe trimestral, en relación a las solicitudes de información pública y datos personales, me permito informar a este comité la recepción de 26 solicitudes, 5 en enero, 11 de febrero y 10 en marzo. Solicitudes de las cuales 2 fueron de notoria incompetencia, 2 ambiguas y 2 de ellas de competencia de este organismo. Respecto a las anteriores, en razón de género, los solicitantes fueron identificados como 11 personas de género masculino, 10 de género femenino y 5 sin identificar. En el mismo periodo se celebraron 4 sesiones extraordinarias y una ordinaria, de las que se desprenden 10 puntos de acuerdo. Por último, me permito informar que al primer trimestre del 2025 no se recibió ningún tipo de recurso de revisión, ni se asistió a ninguna capacitación y o conferencia, sino todo lo que tengo que informar. Dicho lo anterior, solicito, secretario, someto a votación de los presentes el informe trimestral de transparencia del primer trimestre del 2025. Se somete a votación el punto número 3, consistente en el informe expuesto por el presidente, solicitándoles manifestar el sentido de su voto, ya sea a favor o en contra. A favor. A favor. Se aprueba por unanimidad, presidente. Gracias. Secretario, continúo con el orden del día. Es el punto número 4, recién aprobado, que consiste en la presentación, discusión y en su caso confirmación, modificación o revocación relativa a la solicitud de ampliación de plazo solicitada por el jefe de Recursos Humanos
mediante el oficio A2025-19-888, a efecto de dar contestación a la solicitud de acceso a la información pública formulada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia con el folio 021-164-025-000056. Por lo que hace al referido punto, consiste en la solicitud del jefe de Recursos Humanos respecto a la ampliación de plazo, de la que me permito informar que se encuentra gestionando dicha ampliación derivada de la gran carga de trabajo con la que cuentan las diferentes áreas a su cargo, motivo de la ya referida solicitud. Dicho la anterior solicitud, secretario, somete a consideración de los presentes el referido punto consistente en la ampliación del plazo ya mencionada. Se somete a votación de los miembros del comité el punto antes expuesto, solicitándoles emitir el sentido de su voto, ya sea a favor o en contra. A favor. A favor. Se aprueba por unanimidad el punto número 4. Secretario, continúa con el orden del día. Consiste en la lectura de los acuerdos tomados en la sesión, es el punto número 5, y para lo cual se emite el acuerdo SO-30-30-04-2025, mediante el cual se aprueba por unanimidad el punto número 3 del orden del día, consistente en el informe trimestral de transparencia relativo a las solicitudes de información pública y datos personales recibidas por este sujeto obligado correspondiente al primer trimestre del año 2025. Asimismo, se emite el acuerdo SO-002-30-04-2025, mediante el cual se aprueba por unanimidad el punto número 4 del orden del día, consistente en la confirmación de ampliación de plazo solicitada por el jefe de Recursos Humanos mediante el oficio A2025-19-888, a efecto de dar contestación a la solicitud de acceso a la información formulada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia e identificada con el número de folio 021-164-025-000056. Secretario, continúa con el orden del día. Consiste en el punto número 6, que es la clausura de la sesión. Perfecto. Siendo las 11 horas con 23 minutos, habiendo agotado los puntos para esta segunda sesión ordinaria del Comité de Transparencia, se da por terminada. Agradezco a todos su presencia y su participación. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.